Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, es Señor de esplendor, ante su alto trono ve y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate. En su mano fiel la creación sostiene, con su voz habló y el universo fue. Aún así oirá mi oración sencilla, contemplando a mi Señor me postraré. Póstrate, póstrate, es el Rey de las edades, póstrate, es Señor de esplendor, ante su alto trono ve y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate. Noche nuevamente por la reunión que nos concedes. Gracias por el clima fresco, Señor, que tú nos provees. Por el espacio nuevamente lo agradecemos, por cada uno que ha llegado a escuchar tu palabra. Glorifícate, Señor, en este tiempo. Dame las palabras tuyas para edificar a tu pueblo, para yo mismo crecer en ellas y para que podamos honrarte, Señor. Toma este tiempo como una ofrenda, Señor, de nuestros corazones. Por los méritos de Cristo te lo pedimos y rogamos que te manifiestes. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, estamos en el tiempo de la disciplina de asimilar las Escrituras. Yo espero que no dejen nada caer a tierra, que no dejen de lado nada de lo que hemos aprendido, que puedan hacer sus propios resúmenes, que puedan tomar sus notas, que puedan practicar las cosas que hemos ido aprendiendo, que puedan regresar a ellas y revisar si lo están haciendo o no. Y entonces hemos visto que para asimilar las Escrituras necesitamos oír la palabra de Dios, aprovechar todos esos medios que tenemos para oírla. También dijimos que necesitamos leerla. La disciplina de ir a abrir las páginas de nuestra Biblia o algún dispositivo en alguna de las versiones y poder leerla directamente de nuestros ojos y en nuestras mentes para poder afirmar las palabras de Dios. Es una disciplina que se requiere hacer. También vimos que es necesario estudiarla. Ahí ya hablamos más profundamente, es detenernos más en la lectura, revisar con más cuidado, con más detalle, comparar a la luz del contexto, usar las herramientas que tenemos para los estudios, preguntar cuando hay dudas, investigar, orar. Y entonces podemos asimilar de una manera más profunda, más impactante y ahora sí creciente la palabra de Dios. Transforma. ¿Qué pasa si no estudiamos, solo leemos y escuchamos? No entendemos. Y si no entendemos, no crecemos, porque sin entendimiento no hay crecimiento. Y entonces nos hacemos oidores y no hacedores, como dice Santiago. Por eso quisiera detenerme un poquito más en esta parte del estudio, para asegurarme por lo menos que tienen las herramientas
para saber cómo estudiar, para poner en práctica la diferencia de lo que es el estudio de solo la lectura. Y dijimos entonces que para dedicarnos al estudiar o a leer, necesitamos tener un tiempo. Habíamos dicho, ¿no? Para la lectura, un horario. Necesitamos tener un método. Necesitamos tener, ¿qué más? Cuando tenemos un horario, tenemos un método, ¿qué más necesitamos? Cuando leemos y estudiamos, necesitamos meditar en una frase, en una verdad. El problema, por lo que nos detenemos a veces ahí, sí tenemos horario, sí tenemos un método, pero no nos acordamos qué leímos, es precisamente porque quizá no estamos estudiando y no se nos ha quedado gran cosa. Así que quiero hoy darles unas herramientas de cómo estudiar la palabra de Dios. Algunas seguro ya la saben, pero van a descubrir que aún esas que saben, hay cosas que pueden reafirmarlas o pueden engrandecer esos métodos, y otros métodos quizás no lo saben, vamos a aprenderlos. Pero esto es tan importante porque la diferencia del crecimiento de un cristiano y uno que no crece, aunque los dos tengan la Biblia y la lean, es el estudio. Esa es la diferencia. Tenemos que escudriñar, y eso habla más que solo leer, escudriñar las Escrituras. Esta mañana estaba en una consejería y estaba tratando una situación con una familia y me estaban comentando la situación que estaban viviendo, y entonces platicando, estaba indagando de dónde venía esta situación, porque es que no superaban algo que a mí me parecía más o menos sencillo de superar. No era tan complejo superar esa situación que estaban enfrentando, y yo no podía entender exactamente por qué no. Parece que entienden o parece que saben lo que tienen que hacer, pero ¿por qué no lo hacen? Indagando, preguntando, escudriñando en las vidas de estas personas, me dicen, y pues ellos se dan cuenta que a pesar de que tenían, en el caso de uno 8 años y en el caso de otro 13 años en la iglesia, en el evangelio, realmente ni uno de los dos había leído la Biblia, ni leído completamente, de Génesis a Apocalipsis, ni leído. Ya no, digamos, estudiar, meditar, memorizar. Y entendí que esa era la razón por la que no tenían el crecimiento, porque tenían una religión, asistían a una iglesia, pero la palabra de Dios no la estaban estudiando. Y me temo que hay muchas iglesias, hermanos, que pasan años y van y abren la Biblia y la leen allí y la escuchan, tal vez la leen en casa, pero no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay estudio, no hay entendimiento, no hay transformación. Y entonces quiero animarles, hermanos, a que vayamos a la Escritura con el propósito de poder asimilarla, hacerla parte de nosotros. Para eso hay que entenderla, para eso hay que estudiarla. Y ahí les voy a compartir para algunos de ustedes es repaso de algunas cosas que ya hemos visto. Para otros va a ser muy enriquecedor tomar nota de esto, hermanos, porque a lo mejor no lo han tenido estructuradamente de esta manera que lo vamos a compartir. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, para estudiar las Escrituras, en primer lugar, y el paso número 1, es la oración dedicada. Tenemos que dedicar un momento, un tiempo de oración antes de estudiarla. Oración dedicada. Es importante, hermanos. Y ese paso es el que más se brinca la gente, los cristianos. Es el que más pasan por alto, porque pues ya oré en la mañana, además lo que quiero es aprender, estudiar, y entonces vamos a la lectura rápido y queremos aprender. Y nos pasa que leímos y leemos y leímos y no se nos pega nada, no entendemos nada. A veces pasajes bien sencillos que en otras ocasiones los habíamos entendido cuando alguien los predicó, y cuando los vamos a leer no los entendemos porque no hemos orado. La oración, hermanos, implica que reconocemos que necesitamos de Dios. No orar implica que estamos diciendo: no necesito de tu Espíritu Santo, no necesito de tu entendimiento, yo puedo entenderlo. Eso es arrogancia. Eso es independencia de Dios, autonomía de Dios, y decir: yo puedo entender la Biblia. No, hermanos, este es un libro que no se puede discernir en la carne. Esto es algo que solamente se puede discernir en el Espíritu Santo. Por eso es que antes de predicar, oramos para que, hermanos,
el Señor nos abra el entendimiento, me ayude para explicar a ustedes para entender y que sea Él el que nos enseña a través de su Espíritu Santo, porque reconocemos que Él solamente nos puede abrir los ojos, los oídos, el entendimiento. Lo hacemos por medio de la oración. Entonces, para estudiar la palabra de Dios necesitamos primero oración dedicada, los minutos que sean necesarios. Oración dedicada. Va a ver la diferencia que se hace. Oración dedicada. Tómese el espacio, tómese el tiempo. Va, primer paso. Oración dedicada. Nunca lo pase por alto. Nunca diga, no, ya me lo sé. O una oración, Señor, ayúdame a entender tu palabra, y empiezo a leerla. Señor, ayúdame realmente a entender tu palabra. Soy ignorante. Asaf, uno de los cantores enseñados, eruditos en la ley, dice que llegó un punto donde no entendía lo que Dios estaba haciendo en su vida y era como una bestia que no entendía. Así se dice él mismo, como alguien torpe, dice, hasta que entrando en el santuario del Señor. Y eso habla de ese momento donde entramos a la presencia del Señor en oración, donde vamos y decimos, Señor, necesito que me expliques, necesito que me abras mi mente, necesito que me enseñes, Señor. No sé, mi mente no puede sola, Señor, me declaro ignorante. Allí el Señor funda una luz, se abre el pasaje y le da joyas, verdades maravillosas. Entonces el crecimiento empieza a ocurrir. Porque a veces es solamente interpretación de, yo me lo memoricé y le doy una interpretación que yo invento. Muchas veces la gente inventa lo que dice la Biblia o lo que dicen ellos que dice la Biblia y la Biblia no lo dice. Pero como no oran, no interpretan, no crecen. Bueno, oración dedicada, primer punto. Segundo, una vez que hemos orado, hermanos, y vamos a la Escritura, ¿dónde estamos? La lectura comprometida. Ese es el segundo paso. Lectura comprometida. Y eso no habla de una lectura así nada más por encimita. Habla de aferrarme al texto, de leerlo y releerlo y releerlo hasta que el Señor me revele el mensaje que está ahí. Porque está traducida al idioma que yo puedo entender. Y claro, hay cosas que van a requerir, ahorita vamos a ver, de herramientas para interpretar. La hermana mencionó algo bien sencillo. Había una palabra que decía bonanza. ¿Qué quiere decir bonanza? Pues voy a buscar en un diccionario, en línea o en físico, pero busco la palabra bonanza. Y ya me encuentro, ya sé qué es. Eso es estudio, no solo lectura. Y entonces, si no encuentra qué es bonanza, pues, ¿qué va a recibir? Lo que se imagina que es bonanza. Y posiblemente se va a imaginar algo que no es lo que dice realmente el texto. Y por eso cristianos no crecen, porque no digieren lo que comen, no estudian. Palabras en la Biblia que tenemos que ya no son tan entendibles, pero si no las estudiamos, investigamos qué quería decir este pasaje, esta palabra, no vamos a entender lo que Dios me quiere enseñar, por lo tanto no voy a ser transformado. Entonces, lectura comprometida. Y ahí, en la lectura comprometida significa que voy a leer el pasaje por lo menos 3 veces. El pasajito que vamos a leer, el que sea, por lo menos 3 veces. Y luego, si tienes otra versión, léelo en otra versión. Yo recomiendo en 2 versiones diferentes. Aparte de la que tengamos, la Reina Valera o la que sea, 2 versiones diferentes y 3 veces en la misma versión. Y entonces empieza, porque hemos orado. Y entonces hay palabras que no conocemos por el idioma o lo que sea, subrayen las palabras. Eso ya es parte del estudio. Subrayen las palabras, tomen nota ahí. Tengo que investigar esta palabra ahorita, voy a leerla otra vez, pero esta palabra no la entiendo. Y luego ya voy y la investigo. Y voy, y no solamente, hay diccionarios bíblicos, hermanos. A veces la palabra no tiene un significado en nuestro idioma. A veces hay que ir a un diccionario bíblico para entender qué estaba queriendo decir ahí o qué significaba eso. Y es una buena herramienta. Un diccionario bíblico es muy fácil de conseguir en alguna librería. Hay que invertir un poquito, hay que tener un diccionario bíblico en casa. Eso es para el estudio. ¿Ok? Les recomiendo mucho eso. Lectura comprometida. Ok, entonces ya el pasaje lo estamos masticando, leyendo. Algo se nos va a quedar, algo nos va a abrir. Ya hemos orado, hay palabras que no entiendo. Ok, entonces voy a empezar a investigar y a buscar. Tercer paso. Primero dijimos
Segundo. Tercero. Ok, aquí se pone bueno. Empieza a ponerse bueno porque voy a darles principios que siempre han estado ahí, pero que a veces no los conocemos. Lo tercero que debemos hacer en este proceso es encontrar en ese pasaje que estamos leyendo una porción, un capítulo, un libro, un párrafo, en esa porción que estoy meditando, que ya leí 3 veces, 4 veces, tengo que encontrar cuál es la gran idea que tiene ese pasaje, cuál es el tema central de ese pasaje. Todo pasaje que tiene una idea concreta, un párrafo, un libro, un capítulo, todo pasaje en la Escritura, toda porción de la Escritura con un pensamiento completo, puede ser muy extenso, mediano, chiquito, pero todo pensamiento en la Escritura tiene una gran idea, una sola gran idea. Hay que descubrir qué está diciendo el pasaje en un título, en una frase, de qué está hablando ese pasaje. ¿Cuál es el tema de ese pasaje? Para poder entender cómo lo voy a aplicar luego a mi vida, para poder entender de qué estaba tratando el asunto allí. Entonces, pasajes que, por ejemplo, Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Nosotros usamos casi nada más esos 2 versículos. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe? Por tanto, ¿cómo conocemos esos versículos? ¿Cómo decimos que le llamamos? La gran comisión, ¿verdad? Ok. Y de Mateo 28, eso es lo único que conocemos. ¿Saben qué dice Mateo 28, 17, 16, 15, 14? ¿Saben qué dice anteriormente? ¿Qué está pasando ahí? ¿Alguien sabe? Piensa para qué. Porque es un pasaje que todos hemos escuchado muchas veces. Pero ¿alguien sabe en qué contexto está? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué de repente 19 y 20? Por tanto, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Va? Bueno, eso lo dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Antes, perdón, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, lo del fin, no, lo que va a pasar. Dice, ¿está hablando del fin? Del fin, no. No me acuerdo. ¿No? Están hablando de todo. Estaban unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes ahí? ¿Se acuerdan qué estaba pasando antes? Sí, estaban en el tiempo de cuando Jesús aparece a Pedro, a Tomás capítulo 20. Ajá, sí, ok. ¿Qué estaba ocurriendo antes? Acaba de ocurrir la resurrección. Acaba de ocurrir la resurrección y eso es importante entenderlo. Y hay un evento más amplio que solo ir de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es valiosísimo, pero entendamos el evento, la escena completa. La escena completa es la siguiente. Acaba de ocurrir la resurrección y esa noche antes de que los discípulos, de que el Señor Jesucristo fuera sepultado, bueno, no esa noche antes, porque ya se iba a ocurrir el cumplimiento donde se había dicho que iba a resucitar. En la noche anterior, el gobierno de Jerusalén mandó soldados a custodiar la tumba, porque decían, seguro que van a venir a robar, y van a decir que resucitó. Y entonces mandan a proteger la tumba. Soldados toda la noche, no se me duerma nadie, porque a ese cuerpo no lo sacan de aquí. Si no van a andar diciendo que resucitó y fue que se lo robaron. Pues ocurre la resurrección del milagro, el ángel, el terremoto, la piedra removida, el Señor efectivamente resucita. Y los soldados, algunos fueron testigos de eso. Cuando llegan las mujeres tempranito a la tumba a revisar, no está. Hay un ángel ahí diciéndoles, ¿a quién buscas? El que estaba aquí, que vienes a buscar, ha resucitado. Ahí comienza la escena maravillosa. Dice la Escritura que estas mujeres se fueron a donde el Señor les había dicho, junto con otros discípulos que venían con ellas a la tumba. Dice que se fueron a donde el Señor les había indicado. O sea, el Señor les había dicho que cuando resucitaran, que fueran al monte de los olivos, que ahí se iban a ver. Y entonces cuando resucita, y entonces estas mujeres vienen de regreso y el Señor se les aparece y les dice a estas mujeres primero, a un par de ellas se les aparece y les dice, díganle a los demás que los veo en tal lugar. Y entonces se va una comitiva. Simultáneamente el pasaje dice, mientras los soldados
fueron llevados, fueron a a rendir cuentas, a reunirse con sus autoridades. Y entonces estos soldados fueron a reunirse con sus autoridades, y entonces mientras que las mujeres y los discípulos se van a reunir con Jesús, los soldados y sus jefes se van a reunir con las autoridades y empiezan a hacerse dos grupos. Simultáneamente ocurre esto en el pasaje previo a 19 y 20. Entonces dice la escritura que cuando llegaron estos hombres allá con los alguaciles, con sus autoridades, les dijeron: mira, cuando te pregunte el jefe, el mero bueno, que te diga, oye, ¿qué pasó? Tú vas a decir que en la noche vinieron y se lo robaron, pero nos van a matar porque nos habremos dormido, y me dijeron que si me dormía me mataban. No, mira, nosotros vamos a protegerte, nosotros vamos a dar dinero, vamos a protegerte para que no pase eso. Tú nada más di que se robaron el cuerpo. Y entonces les dicen a ellos que den un mensaje de mentira, de engaño. Y los soldados y los que vieron el evento se venden, se corrompen, son comprados, intimidados, porque una autoridad les da un mandato y les da una promesa. El mandato es que vas a mentir, la promesa es que te voy a proteger, y todos vamos a seguir con nuestro reino aquí, va. Y al mismo tiempo vienen los discípulos con otra autoridad, Jesús, y el Señor les da un mandato y les dice: ustedes van a decir la verdad y ustedes van a predicar el evangelio, y toda potestad me es dada a mí. Soy más autoridad que los alguaciles, que los romanos y que los de Jerusalén. Toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Por esa autoridad vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y la recompensa es que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿ven el contexto cómo se amplía? ¿Ven el contraste? Mientras que unos fueron comisionados sobre el mismo evento, Cristo ha resucitado, ese es el evangelio. Sobre el mismo evento, unos dijeron: di que no resucitó, que se lo robaron, y no temas, yo te protejo, yo te cubro. El Señor dijo: di la verdad, resucité, lleva este mensaje a todas las naciones, la autoridad es mía y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo toma fuerza el pasaje que cuando lo sacamos de contexto, de dónde salió esto? Tenía que ver con lo que hoy vivimos. El mundo predica una mentira. El mundo protege a los suyos. El mundo amenaza a los nuestros. El mundo le da promesas de riquezas al mundo, a los suyos, pero el Señor nos ha dado la riqueza más grande, su presencia, la autoridad más grande, toda autoridad en el cielo y en la tierra, y nos ha mandado a dar un mensaje, el evangelio. Eso tiene mucho peso. Ok, entonces, si estudiamos ese pasaje, ¿cuál es la gran idea? ¿Cuál sería el tema desde que resucita el Señor hasta que los comisiona? ¿Qué ocurre en todo ese evento? Ocurrieron dos situaciones, dos grupos, dos reuniones, dos comisiones, dos autoridades, dos promesas, dos mensajes se divulgaron hasta el día de hoy. ¿Cómo le pondrían entonces a ese evento que acabo de citar desde, me parece que es Mateo 28, por ahí desde el 11 o 13 hasta el 19, 20? A todo ese pasaje, ¿qué dirían de qué trata? ¿Cuál sería el tema del que trata entonces? Si decimos, habla de la gran comisión, ¿y dónde dejamos la otra parte? No solo habla de la gran comisión, ¿dónde dejamos la otra parte que le da fuerza a la gran comisión? Entonces, ¿cómo le ponemos ese pasaje? ¿Qué idea central, qué tema cubriría todo este evento? ¿Cómo le pondrían ustedes? Díganme, piénsale. ¿Cómo? ¿Dónde menciona ahí el templo? Bueno, antes, pero estamos estudiando este pasaje. Pero ahí no dice. Muy bien, y eso es lo que tenemos que hacer, hermana. Somos muy tentados, yo lo he hecho, soy muy tentado a interpretar con lo que ya vi, lo que yo sé de otro pasaje, lo que dice. Pero aquí no está mencionando eso todavía. La idea de ese pasaje no es, vean que se cumplió la promesa que yo dije. Ahí no es esa la idea. Allí hay otra fuerza que quiere que nosotros veamos. Sí es cierto lo que dice la hermana, se está cumpliendo algo, pero el pasaje no nos está diciendo, mira, quiero que pongas atención que aquí se está cumpliendo la promesa del templo levantado en 3 días. Eso lo va a decir después. Allí hay algo más que acabamos de leer. Ok, ¿qué de la resurrección? ¿Qué de la resurrección? ¿Qué produjo la resurrección? Porque la resurrección solo abarca un versículo o 2. Y todos los otros hasta el 21 trata de otra cosa, relacionado a la resurrección. Pero ¿cuál es la idea de ese pasaje?
Por ahí. Ir a predicar el evangelio. Ok, y, bueno, ir y predicar el evangelio, de eso habla. Y entonces ya dejamos fuera a la otra comitiva que fueron ante las autoridades de Jerusalén, porque eso no tiene que ver con predicar el evangelio. Entonces se fijan que cuando nosotros nos cerramos a una parte, ya perdimos la otra, y ahí está en la Biblia, también tenía que ver. Hay que ver qué idea o qué tema abarca todo eso esencialmente. Bueno, por lo menos se están dando cuenta que no es tan sencillo como pensamos, porque no estamos acostumbrados a meternos, a escudriñar, a conectar y a ver qué dice el pasaje. Nos hemos quedado, yo por muchos años, con lo que la Gran Comisión, y eso es lo que vale de todo Mateo 28. Y espérame, todo lo demás tiene un propósito, acabo de resumirlo. Ejemplos de cómo podríamos sacar la gran idea ahí. Un tema que cubre todo. Las dos comisiones. Ese es un tema que cubre todo eso. Porque nos centramos en la gran comisión de nosotros, ¿verdad? Pero allí hay otra comisión. ¿Cuál es la otra comisión? No. Hay una comisión del mundo. Exacto. Porque ahí, ¿por qué creen que está ese pasaje ahí? Para rellenar la gran comisión de ir y predicar el evangelio. No, tiene un propósito. Que nos demos cuenta que el día de hoy existe la falsa comisión. La gran comisión de la mentira existe. Eso es algo que el pasaje quiere que nos demos cuenta. O sea, el Señor no nos ha llamado a predicar el evangelio así sin tomar en cuenta el contexto en el que vivimos. No, Él nos llama a predicar el evangelio sabiendo que hay alguien que está predicando la mentira. Siendo conscientes que hay un mundo que hizo todo un arsenal, una estructura, una inversión, una promesa para que se predique el engaño. Y nosotros, la verdad. Si nos centramos solo en la gran comisión, le perdemos mucho propósito, porque hay que predicar la gran comisión. Está ocurriendo la gran omisión, la mentira, el engaño, la corrupción. Esa es la idea. Entonces, una forma de ver el pasaje completo en un título es las dos comisiones o los efectos de la resurrección. La resurrección tuvo dos efectos. Provocó en un lado que estos fueran corrompidos para negarla, y por otro lado motivados para predicarla. Entonces un tema ahí podría ser que cubre bien las dos comisiones, o los efectos de la resurrección, o las dos promesas vigentes. La promesa del mundo es: tú predica la mentira y yo te doy dinero y te cubro. La promesa de Cristo es: tú predica la verdad y yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ven cómo cuando estudiamos el pasaje a más conciencia, comprometidamente, vemos la gran idea. Siempre vean de qué está hablando este pasaje. Pasajes que sacamos de contexto porque no vemos el contexto de qué está hablando y le perdemos riqueza. Díganme el pasaje más famoso que conocen ustedes, que lo sacamos así. Uno de los muchos pasajes que decimos de memoria, pero que luego no sabemos qué dice antes o qué dice después. Díganme un pasaje de memoria que se sabe. Muy conocidos, hay varios. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todo. todo. Quiero poner un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero irme a los Estados Unidos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero construir mi casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usamos como una promesa irrefutable de la victoria para lo que yo quiero. Y de eso no tiene nada que ver el pasaje. El pasaje en el contexto está diciendo, no les voy a dar toda la explicación, pero pueden corroborarlo ustedes, nada más les voy a dar el resumen de lo que está diciendo ese pasaje correctamente aplicado. Yo puedo servir al Señor en la abundancia y en la escasez. Eso significa, ese es el todo, nada, o sea, no es un todo real como pensamos. Todo lo puedo significa, puedo servir al Señor en todas las circunstancias, especialmente está hablando de la escasez y de la riqueza. Yo puedo servir al Señor cuando tengo riqueza, porque la he tenido, dice, para la abundancia, y puedo servir al Señor. Y cuando no tengo nada, materialmente hablando, puedo servir al Señor. Ambas cosas las puedo hacer en Él. Entonces ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando de los logros que yo puedo hacer y ganar y cumplir. Es, yo puedo honrar al Señor que me fortalece bajo cualquier circunstancia. Bajo todas las circunstancias puedo honrar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Entonces si yo aplico ese pasaje a un negocio,
y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en el proceso de negociar hago fraude, puedo justificar todo porque pues es que Cristo me dio esta promesa y lo que tenga que hacer para cumplirlo, no, tengo que honrar al Señor sobre todas las cosas. Ese es el todo lo puedo honrar a Cristo en cualquier circunstancia. Eso significa. Así podemos ir con Juan 3:16, con Salmo 23. Agarramos un versículo y lo queremos usar para, como cheque en blanco, lo que nosotros queramos. Hay un contexto. Tenemos que saber de qué está hablando un poquito más ampliamente. Esa es la gran idea, ¿ok? Entonces llevamos 3. Díganme cuáles son los 3 elementos que llevamos. Lectura comprometida. La gran idea, como la idea central. Solo hay una idea central que cubre todos los demás eventos que están allí. Hay que saber cuál es. Eso nos va a dar mucha luz al texto. Y luego el siguiente esto es bien interesante, es la condición humana caída o el pecado del hombre. Todo pasaje, y les reto que me digan uno que a ver si no lo tiene. Todo pasaje tiene un pecado que se está corrigiendo en ese pasaje. Todo pasaje aborda un pecado que el Señor está corrigiendo. Por eso reveló la Escritura. La razón por la que tenemos este libro maravilloso es porque estábamos corrompidos, desviados, caídos. La razón por la que el Señor nos tiene que revelar su palabra es para corregir el pecado que tenemos en nuestras vidas. Si no, no tendría que revelarnos nada, no hay necesidad. Adán y Eva no tenían este libro. Dios caminaba con ellos, no había nada que corregir. Se hizo necesario a partir del pecado. Todo pasaje tiene un pecado que está tratando ahí. Hay que saber cuál es. Y no hay que inventarnos ni nada. Saber cuál es el pecado que ese pasaje tiene nos ayuda a aplicar correctamente la Escritura, esa Escritura a mi vida en ese momento. Y no nos andaremos inventando nada, porque a veces el pastor quiere hablar de algo y se inventa, y tuerce un poco la Escritura y dice que el pasaje no está hablando de chisme y yo le meto que hable de chisme. Y no, tengo que ver qué dice el pasaje, porque eso es lo que el Señor quiere hablarle a la congregación. Si yo estoy hablando de Mateo 28, del 11 al 20, hay un pecado que se está atendiendo ahí. Yo no puedo atacar ese pasaje y atacar otro pecado. ¿Qué tiene de malo que hable contra otro pecado? Bueno, pues nada más escoge otro pasaje. No tuerza la Escritura. Esa Escritura tiene un pecado que hay que atender, hay que tocar, porque eso es lo que el Señor quiere para esta iglesia, porque eso es lo que está predicando o se va a predicar. Eso es respetar la Escritura, estudiarla y poder decir así dice el Señor, no así dice el pastor. ¿Qué es lo que el pasaje dice en cuanto al pecado? Bueno, vamos a ese pasaje que acabamos de revisar muy rápidamente, Mateo 28, desde la resurrección hasta la gran comisión, todo eso. ¿Cuál es el pecado que se está tratando ahí? ¿Cuál es los pecados que se están tratando ahí? Y no hay que inventarnos hasta, para saber si estamos correctos hay que ver el pasaje. Si yo digo, el pecado es, no sé, que yo crea que es, tengo que ver dónde dice eso, o dónde lo indica más o menos, o me da luz de que ese es el pecado que están tratando. ¿Ya? Hay varios, pero todos se encierran en uno global. Hay un pecado ahí. Desde que resucita el Señor, Mateo 28, me parece que es Del 11 al 11 al 20. Ajá. Desde el 11 al 20, ¿cuál es el pecado que se está tratando? Porque ahí hay un pecado, un paquetito de pecado que Dios está tratando. Y con ese batallamos todavía todos. Entonces dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Soborno. ¿Otro sinónimo? ¿El que soborna? Corrupción. Ok. Uno de los pecados que se están tratando ahí es la corrupción. Díganme si no batallamos hoy en día con la corrupción. ¿Ahí en la iglesia no? ¿Los cristianos no batallan con corrupción? Sí, van a ver que sí. Y el Señor quiere tocar ese pecado. ¿Qué otro pecado vemos parecido a la corrupción? Robaron. ¿Qué robaron? mientras estaban dormidos. Bueno, eso está, ellos están mintiendo, porque no es cierto que robaron nada. Versículo 13. ¿Qué dice? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. ¿Y eso era verdad o mentira? Mentira. ¿Cuál es el pecado entonces? Mentira. Versículo 13. Engaño, corrupción y mentira.
Ese es el mensaje de esta noche en ese pasaje, si estuviéramos predicando ese pasaje. Y no me tengo que inventar nada. Si yo predico el pasaje, el Señor nos va a hablar sobre el engaño, la mentira y la corrupción. Ese es el problema del mundo. Eso es lo que vivimos todo el tiempo afuera. Y eso es en lo que nos enredamos a veces. Eso es lo que se mete en la iglesia. Eso es lo que todavía persigue el corazón del hombre. Engaño, mentira y corrupción. El mundo caído está lleno de eso. ¿Ok? Ahora, así vamos a encontrar cada pasaje. Y ya, si le quieren buscar más, pero eso es lo que resume todo el pasaje. El problema, el pecado, allí es el engaño, la corrupción y la mentira. Eso fue lo que ha trastornado cada generación al mundo hasta el día de hoy. Y que sigue siendo tratado por el Señor. Por eso cuando predicamos un pasaje como ese, no podemos dejar de hablar de eso. Tenemos que tocar eso. Y no otra cosa, porque eso es lo que dice el pasaje. Y ahí nos tenemos que estacionar, como dicen. Y eso allí nos va a hablar el Señor, porque nos va a descubrir. Decimos, sí, el mundo y no sé qué, va. Pero nos damos cuenta en la predicación que tenemos esa misma tendencia. Se fijan que los discípulos, cuando se acercaron a Jesús, algunos dudaban. Dice la Escritura en ese pasaje, algunos dudaban. Estaban siendo también tocados por el mismo sistema. Eso quiere decir que quizá algunos tenían temor de lo mismo que temían los soldados, de sus vidas. Ahora el Señor va a actuar diferente que como les ofrecieron a aquellos, engañando y corrompiendo y mintiendo. El Señor va a tocar con la solución. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero va, entonces ya vieron, cada pasaje, aplíquenle esto a cada pasaje. Cada pasaje tiene un pecado en específico que va a ser tratado. Eso se llama la condición humana caída. Cuando lo descubres, tú empiezas a hallar el camino de lo que realmente Dios quiere que aprendas en ese pasaje. Y vamos a avanzar. Siguiente, ya casi terminamos. Resumen, primero dijimos, segundo, tercero, todos parejitos porque que quede bien claro. Oración dedicada, lectura comprometida, encontrar la gran idea. Hay una idea, hay un mensaje. 4, la condición humana caída o el pecado del hombre, como le quieran llamar. Todo pasaje lo tiene. 5, atributos divinos. Todo pasaje revela algún atributo divino. Todo pasaje. Necesitamos encontrarlo. Así es como vamos a entender lo que Dios está tratando de decirnos, de mostrarnos y hacernos crecer. ¿Cuáles son los atributos que ese pasaje revela, sobresale? No tenemos que encontrar todos los atributos divinos, pero ¿cuáles sobresalen allí? Hay varios atributos sobresalientes allí. Los atributos divinos, ya sea del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los atributos divinos son el puente para llegar a la solución del pecado del hombre. Por eso es importante este punto. ¿Cuáles son los atributos divinos? Con versículo, díganme. Aquí veo un atributo de Dios. Díganme. ¿Cuál es? Toda potestad. Eso es todopoderoso. Pero toda potestad es toda autoridad. ¿Qué más? Ahí está. Todopoderoso, autoridad. ¿Qué más? Hay varios, El hecho de que mencione, bueno, es que el Trinidad no es atributo, ¿verdad? Pero dice que le vieron y le adoraron. Es su gloria. Eso es un atributo, el atributo de su majestad. Ajá, ahí está, muy bien. Eso es lo que quiero que vean. ¿Qué atributo? La majestad de Dios. Okay. Lo vieron y le adoraron. Majestuoso, poderoso. ¿Qué más? ¿No ven amor de Dios ahí? ¿En qué se ve el amor? Está bien claro el amor de Dios ahí. Estoy con vosotros todos los días. Bueno, ese también es omnipresente. Yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. Y pronto ya no iba a estar con ellos. Pero la omnipresencia. El amor de Dios acercándose, Él les habló diciendo, ese es el amor de Dios acercándose. Entonces vemos ahí su gloria, su majestad, su todo poder, su omnipresencia, su autoridad. Esos son los atributos de Dios ahí. Y entonces tenemos que subrayarlos porque eso nos está diciendo algo importante. Porque ahora ¿qué va a hablar? La gran comisión, ¿no? ¿Cómo atacamos el pecado de ese pasaje? Bueno, con la autoridad del Señor, el poder del Señor, la gloria del Señor, la majestad del Señor, el amor del Señor. Haz de cuenta que este pasaje, hermano, es como que el Señor sacó todo su arsenal
Porque el mundo, el diablo, tampoco se quedó sentado. Y el Señor dijo, va, estos mentirosos, corruptos, amedrentadores, valientes para el mal. Ok, toda autoridad, dijo el Señor, toda, no la mitad, toda autoridad, verdad, del cielo y de la tierra. Vayan a ver. Yo estoy con ustedes todos los días. Aunque no me vean, yo estoy con ustedes todos los días. Va. Ahí se puede aplicar la de omnipresente. Sí, ese es el atributo de la omnipresencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y pronto se iba ahí, pero Él seguía allí presente y lo está hoy. O sea, eso, porque vamos a llegar a la aplicación pronto. Nos queda una más. La solución divina. El último paso. ¿Qué es la solución de Dios al problema de ese pasaje? Todo pasaje también tiene una solución que Dios presenta. Todo pasaje. Implícita o directamente, todo pasaje tiene una solución que Dios presenta. Para identificarla hay que ver lo que Dios hace, lo que Dios es o lo que Dios dice. La solución siempre viene de Dios, no del hombre. Y aguas aquí, hermanos, porque hay una tendencia muy sutil y riesgosa que no nos damos cuenta y le atribuimos la solución al hombre. Y terminamos diciendo muchas veces, sé valiente como David, sé santo como José, ten convicciones como Esther, y le estamos dando a la solución al hombre. ¿Sabe por qué David fue valiente? ¿Y por qué José fue santo? ¿Y por qué Esther tenía convicción? Porque Dios había dado una solución. Y pasamos por alto la solución y nos centramos en el hombre y los ponemos como los héroes de los pasajes. Tengan mucho cuidado con eso. Eso no es una predicación cristocéntrica. Esos hombres eran tan pasionales como nosotros y nosotros como ellos. La diferencia era Dios obrando allí y ellos tomándose de Dios. Tenemos que exaltar lo que Dios hizo, no lo que ellos hicieron. Si mencionamos lo que ellos hicieron, asegúrese de llevarlos al punto de por qué lo hicieron. Y fue por algo que Dios hizo. Dios dijo o Dios era. Y eso es la solución divina, hay que identificarla. Y tenga mucho cuidado cuando exalta al hombre en la Biblia. Las clases de niños están llenas de eso. Los niños conocen más a los personajes que a Cristo, que a Dios. Porque quieren ser como Sansón, como un niño dijo en una historia, en su inocencia y todo, pero por la culpa de los que les enseñamos. ¿Tú quién quieres ser, Sansón o David? Sansón, Goliat o David. Digo, no, yo Goliat estaba más grande. No entendía nada de lo que trataba la historia. Pues claro, Goliat está así, lo describe la Biblia de tantos metros y con una espada tan gigante y todo. Yo quiero ser Goliat, dijo el niño. Eso suena chusco, pero a veces lo fomentamos porque enfatizamos a David, a Sansón, todos ellos fallaron. Pero hay alguien que no les falló a ellos. Y el pasaje siempre va a decir a ese alguien, el autor, el actor, el héroe de todo pasaje de la Escritura es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Y tenemos que encontrar allí cuál es el héroe, cuál es la solución. Y ahora sí podemos decir, los apóstoles y Pablo y todo, porque tenían a Cristo, porque creyeron en Cristo, porque confiaban en Dios, porque los llenó el Espíritu Santo, porque tenemos que ir a lo que Dios puso como solución. Y nunca es el hombre. Va. ¿Cuál es la solución divina allí en ese pasaje? ¿Puede ser que la misma comisión es la solución divina? Pero hay que darle nombre a la comisión. ¿Cuál era la comisión? ¿Qué era la comisión? Sí, yo sé, pero... ¿Ah? ¿Enseñar qué? Que guarden todas las cosas. ¿Cuáles eran esas cosas? Y de enseñarles a todas las cosas. ¿Qué hay que enseñarles? ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Cristo, hermanos, eso es. O sea, no nos quedemos a la mitad del camino. Porque decir, la solución es enseñar. Estamos poniendo la solución en el hombre porque yo enseño. La solución es irte de misionero. Ay, estás poniendo la solución en el hombre porque si tú no sales, entonces no se hace nada. La solución es irme de misionero para predicar a Cristo. Esa es la solución. Cristo, la palabra, el Evangelio. La solución divina allí es la gran comisión, pero no lo llamemos la gran comisión, sino digamos el Evangelio, porque la gran comisión es predicar el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Y hermanos, el pasaje es bien redundante, bien claro cuando presenta a Cristo como solución. ¿Qué dice el Señor? He aquí, yo estoy con vosotros. ¿No les parece que se está poniendo en el centro? Toda potestad me es dada. ¿No les parece que se está poniendo en el centro? Por tanto, id y
¿Discípulos de quién? De Cristo. ¿No les parece que es la solución? ¿Quién es la solución en el pasaje? Cristo. Y si los apóstoles murieron por su causa, no son los héroes. El héroe es Cristo que murió por la nuestra. La de todos nosotros. El héroe es Cristo. Ese es un pasaje bien predicado, ¿no? No porque yo me lo inventé. Eso ha estado siempre. Nada más que hay que aprender a estudiar para poder entenderla y ser transformados. Hermanos, eso sí que edifica. Mi Cristo, con toda su autoridad, su poder, su gloria, su majestad, ha prometido estar conmigo para que yo le predique. No importa que haya una comisión mentirosa, fraudulenta, de corrupción, la recompensa más grande es que yo estaré con él y él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí me motiva, eso vale la pena, eso sí me edifica, eso me pone a Cristo en el centro, le da la gloria al Señor, me deja bien parado, me deja bien seguro, aunque me quieran sobornar. Ya vimos lo que pasó con todos estos hombres. Si no se arrepintieron, fueron condenados. Se acabó su promesa. No pudieron dar la cara por ellos. Pero el Señor sigue dándola por nosotros. Hasta el día de hoy, hermanos, la gran comisión de predicar a Cristo sigue vigente y la gran comisión de predicar el Evangelio, o sea, predicar la corrupción, la mentira y el engaño, sigue vigente. Pero la promesa es la misma. Porque Cristo nos ha dado, ha recibido toda esa autoridad, en esa autoridad nos manda. Y en ese poder vamos. Y en esa confianza estamos. ¿Qué nos puede detener? ¿Qué vale la pena para detenernos? Nada. Eso es lo que enseña el pasaje. Y terminamos, esa es la solución. Terminamos con la aplicación. Ahora sí, hasta entonces podemos decir, ok, ¿cómo eso aplica a mí? ¿Qué me deja a mí? ¿Cómo me anima? ¿Cómo me reafirma? ¿Cómo me motiva? ¿Cómo me reta a mí? Esto que acabo de escuchar, de aprender o de leer. Porque una vez que hago oración, lectura, la gran idea, el pecado del hombre, los atributos de Dios, la solución divina, la palabra de Dios está latiendo en mi vida, en mi corazón, y me va a dejar una enseñanza, ahora sí, de lo que sé que Dios quiere que yo escuche, entienda y viva, porque el pasaje estaba allí, claro, ahora. ¿Qué verdad le deja a su vida? ¿Qué reto le deja a su vida? Este pasaje que acabamos de desglosar, ¿verdad? ¿Qué verdad le deja a usted? A mí tomar más tiempo para orar, porque es verdad, a veces hacer una oración, ilumíname con tu palabra y que pueda entenderla y bien súper rápido y no, es dedicarle tiempo a la oración para leer. Somos muy superficiales, hermanos, porque vivimos en un mundo de alta velocidad. Y ya ahorita empieza a sentirse el reloj interno. Sí. No será, el hermano ya se tardó. Espero que no, ¿verdad? Pero la carne se empieza el reloj. Y más cuando vamos a orar pasa lo mismo. Les decía yo ayer en el grupo pequeño que teníamos en reunión, que me di cuenta esta semana que cuando oramos por los alimentos, híjoles, eso, la raya es bien delgada donde cruzamos ya sin orar, solo mecánicamente lo hacemos. ¿Por qué? Me di cuenta que cuando estamos orando, cuando estoy orando por los alimentos, mi carne ya quiere comer. Y estoy frente al plato, orando, oliendo, y ya es tarde. Y Señor, te doy gracias por los alimentos y estoy pensando si tengo tortillas, si tengo el vaso, si llegó la agua. Eso pasa, hermano. Oye, rápido. O voy a orar rapidito. Híjole, de verdad, ayer, porque esta semana hemos estado hablando acerca del sermón del domingo, de la mesa de la propiciación, de la comunión que debemos tener con Dios, de rendirnos. Pues estamos tratando de aplicar eso en casa, en la iglesia. Se los comparto, hermanos, traten de vivir el sermón. Y estoy pensando, y a la hora de comer, me doy cuenta que estoy rápidamente tratando de llegar al plato y la oración es superficial. Y el Señor me movió allí, hermanos, a perdóname, Señor, y dediqué tiempo para orar un ratito ante el plato. Dije, me sentí avergonzado delante del Señor. Que se enfríe en este momento, lo vuelvo a calentar. Es que el Señor me ha provisto todos los días fielmente. Amén. Y yo voy corriendo a mi plato a comérmelo porque ya me hace hambre y soy religioso nada más. Eso nos pasa cuando vamos a estudiar la Biblia también. Ya, no tengo tiempo de leer, no hay tiempo. Que debe de leer y si me pregunta el pastor que leí no sé nada, me voy a leer y ni oro. Es el tiempo
vale la pena, para eso estamos, deje de hacer otras cosas, eso no. ¿Qué aplicación nos deja? Hermana Esther dice, la oración. ¿Qué aplicación les deja este estudio? ¿Con qué se van? Como para decir, quiero empezar esto, o reconocí esto, o me ayudó el Señor con esto. Hermano. Fíjate que me gustó este tema. En parte aplico todo eso que mencionas, pero no lo vea definido así como lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, instintivamente lo hacía, Sí. lo hago más bien. De un tiempo para acá he tomado todos estos pasos, pero no los tenía definidos así como lo estás dando. Entonces ahora, pues bueno, Más reafirmado. sí, esto ya me afirma más en cuanto a hacer un estudio. Yo ahorita estoy sacando un estudio precisamente. Ahí está la herramienta. Después te lo comento, Amén, hermano. porque sí, y ahorita me está viniendo todo eso que dice aquí, lo aplico ahí, a ese estudio que estoy sacando. Bueno, y lo que dices de sacar verdad, de sacar una idea y todo eso, bueno, después lo comentamos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Nosotros también lo estamos haciendo en las mañanas. Excelente. Yo me quedo con el despertador a las 4:30, 5, entonces yo me levanto un poco más temprano. Y me pongo a orar. Como tengo una perrita y un gatito, saben que me levanto y pues empieza el gato a maullar, la perrita a gritar, a ladrar. Entonces lo que hago es, estoy mal, pero para que no hacer yo ruido, pues yo me quedo en la cama y ahí yo oro en la cama. Entonces, para que no estoy bien despierta. Está bien. Entonces, ahí me quedo, ¿verdad? Orando y yo personalmente con Dios. Y luego ya cuando despierto ya Lidia, pues ya tenemos poquito de estarlo haciéndolo así. Nos ponemos a leer un pasaje y cuando vamos en el camino, vamos recordando, un versículo, ¿verdad? Y nos vamos memorizándolo, ¿verdad? También. Entonces, pues sí me falta más en cuestión de los atributos, ¿verdad? O sea, recordar esos atributos de Dios. Por mi condición, la condición humana caída, ¿verdad? Que pues, bueno, es uno, ¿verdad? Hay que ver lo que el pasaje dice para luego aplicarlo. Ajá, ayer que usted compartió en el WhatsApp que dijo que orábamos por nuestras propias almas, ¿verdad? Bueno, jamás en la vida me habían dicho eso. O sea, y para mí, pues fue así como que una agua fría así que cayó en mí en cuestión de hecho ayer no traía nada de voz y aún así como salía mi voz, le quebré al Señor y me puse a orar. Y el Señor pues también me muestra, ¿verdad? Mi condición, mi pecado. Como dice en la palabra, ¿verdad? Que mi pecado siempre está enfrente del Señor, ¿verdad? Pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por la enseñanza, ¿verdad? Y porque también me redarguye en mi vida. Gracias a Dios. Gracias Gracias por ello. Muy bien. Pues les animo, hermanos, que practiquemos esto. Un paso a la vez, con paciencia, con constancia. No se pierdan los estudios, practiquen en casa. Y va a ver cómo el Señor empieza a transformarnos. Me recordó ahorita que estaba dando, yo también ya empecé, ¿verdad? Desde que estamos con las clases y todo, a darme el tiempo. Bien. Había dicho usted 20 minutos, Sí, por lo menos. pero uno se alarga, qué bueno. ¿verdad? Y yo ando en el centro siempre, pues allá trabajo. Hay una librería ahí y dice, mi pueblo desfallece porque le falta conocimiento. Y ahorita me recordó ese texto que leo de diario que pasó por ahí. No sé cuál es. Sí lo he leído, pero no. Y ahorita me vino a la mente ese mensaje. Gracias a Dios porque Él nos recuerda, nos llama, nos dice, métete otra vez en la profundidad de las aguas conmigo. Y el Señor transforma. Nosotros les animo que no solamente lo escuchemos acá, tratemos de practicarlo. Van a ver cómo empezamos a crecer. Y eso no importa ni la edad, ni el tiempo, ni la condición que tenemos. El hombre interior
se va puliendo, se va engrandeciendo espiritualmente, se va vivificando, aunque el cuerpo se desgaste, pero por medio de su cuerpo. Por eso, hermanos, la importancia de estudiarla como debe ser. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, por favor, a tu pueblo con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Transfórmanos a tu imagen, Señor, y gracias porque eres tú el único que puede hacerlo. Y nos has dado este privilegio de hacernos llegar tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, glorifícate en tu pueblo, Señor. La gloria sea para ti, Señor, y nuevamente gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a recoger la ofrenda.